Bueno, muchas gracias, Raúl, por volver a casa, porque para mí el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 89 es mi casa, porque es el que me brindó la posibilidad de hoy estar en este gratificante y tan agradable trabajo. La verdad que siempre tiene sus desafíos, siempre está la posibilidad de aprender, porque nunca se aprende definitivamente, sino que permanentemente estamos abiertos a toda enseñanza. Así que bueno, para iniciar, además, bueno, agradeciendo tus palabras, tus gestos siempre tan, realmente lindos, eh, el rol de las escuelas. Y el rol de las escuelas hoy busqué dos conceptos. Cuando empecé a indagarme, ¿no? A ver cómo empezar esta exposición, uno de los conceptos es solidario. Hoy el rol de hacia la comunidad es de solidaridad. Y ya vamos a ver más adelante por qué. Y el otro rol que es fundamental para la escuela es su sentido de ser, que es el pedagógico. Eh, esta situación extraordinaria que hoy nos toca vivenciar se nos presentó con enormes desafíos a resolver permanentemente y ahí buscamos problemáticas. Eh, Dentro de estas problemáticas, cinco de ellas. Yo había elaborado porque estaría bueno exponer a través de un PowerPoint, pero la verdad que no sé lo tecnológicamente, porque en la tecnología estamos aprendiendo, que estamos enriqueciéndonos mutuamente entre docentes, entre pares, y había preparado un dado. En cada uno de estas caras de un dado aparecen las palabras, que por ahí ustedes las ven al revés, no sé si se puede enfocar bien. La primera problemática es incertidumbre, que generó esta situación al principio. ¿Por qué? Y porque no sabíamos cuánto tiempo, no sabíamos cómo íbamos a brindar la continuidad pedagógica a nuestros alumnos. Todos estos interrogantes se nos generó a la escuela y se le generó también a las familias. Además, la experiencia que otros países estaban viviendo con la interrupción de clases presenciales, el tiempo era mucho y eso era realmente un enorme desafío poder darle continuidad a la enseñanza y al aprendizaje. Otro de los, otra de las problemáticas era la vulnerabilidad, ¿verdad? Eh, como la vulnerabilidad tanto pedagógica como social para nuestros alumnos. En gran parte se ha tratado de alimentar a través de módulos o cuadernillos que fuimos brindando en los operativos de SAE, del Servicio Alimentario del Estado. Eh, Al entregar estos módulos le estábamos dando una posibilidad a los chicos que desde sus casas pudieran continuar este proceso de enseñanza. Todo esto para aquellos alumnos que sus familias no le pueden brindar conectividad, es decir, que no tenían o no tienen incluso hoy acceso a lo pedagógico a través de lo virtual, todo lo que es la tecnología, ¿verdad? A través del WhatsApp, Facebook, eh, a través del Zoom también, que se han hecho muchas reuniones con esta herramienta que nos brinda la tecnología. En lo que respecta al ámbito social, es fundamental sostener el vínculo, que esta es otra de las problemáticas que se nos presentó también. Tratar de mantener un vínculo con el alumno, que sea lo más permanente posible. Y también brindar a los socios emocional. ¿Por qué brindar apoyo emocional? Se dieron actividades para tratar de recaudar información de cómo están los chicos viviendo esta situación emocionalmente, cómo se sienten, qué es lo que piensan. Y, y esto era para tratar de recaudar si en la familia había alguna actitud, como por ejemplo
alguna problemática, como por ejemplo de violencia o depresión, todas estas cuestiones que hacen que nosotros teníamos que indagar. Y tenemos la posibilidad de hacerlo, tanto en formato virtual, como también en el formato personal, cara a cara. La entrega del SAE, del Servicio Alimentario del Estado, cuando entregamos el bolsón y aprovechamos para entregar módulos y cuadernillos para aquellos alumnos que no tienen acceso a la conectividad, nos daba la posibilidad en ese encuentro cara a cara con el padre para poder indagar también cómo está su hijo, si completa las actividades, si las va resolviendo. Es aún hoy una oportunidad para todo ello. Entonces, tenemos la problemática de la incertidumbre, el vínculo y la vulnerabilidad. Después viene la problemática de la continuidad pedagógica, es otra de las problemáticas. Con respecto a, perdón, estoy un poquito leyendo porque, bueno, exponerse uno siempre se pone un poquito nervioso, ¿no? Pero bueno, con tranquilidad vamos a tratar tratar de mantener la claridad, ¿no? Al exponer. Decíamos en esta continuidad pedagógica que se brindaba a través de que se brinda a través de la conectividad y a través de módulos o cuadernillos. Y hay algo fundamental. Hoy el docente, como sostenía Paulo Freire, el pedagogo brasilero, o continúa siendo aún un animador social. Y hoy quizás más que nunca. ¿Cómo se hace esa animación social? Y es importante arengar a las familias, arengar a los chicos a través de mensajes de textos o mensajes de voz, con videos para acompañar a las familias en esta difícil situación. En esta difícil situación que no solo es pedagógica, obviamente, sino que conocemos la realidad de nuestra comunidad y que también es social y económica. La enseñanza se brinda apoyada en distintos medios y distintos formatos tecnológicos, ¿sí? Que nos vamos alimentando entre pares, ¿no? Vamos reconociéndonos entre nosotros y ayudándonos ante el desafío de esta nueva tecnología eh, que nos ha dado la posibilidad de acercarnos a las familias, ¿sí? El que ha dado resultado ha sido trabajar en forma conjunta, ¿sí? Trabajar en parejas pedagógicas, incluso trabajar por ciclos. Y otra de las posibilidades es seguir trabajando articuladamente con otras instituciones. Nosotros seguimos trabajando con primer año, con la Escuela Inicial 910, primer ciclo, seguimos trabajando con el CIE, actividades de ciencias naturales, quinto y sexto trabaja también con el CIE, matemática y prácticas del lenguaje, tercer año con la Escuela Primaria número 6, en un proyecto de cartas que van y vienen, la Escuela número 6 de Montegrande, quinto y sexto trabaja con la radio escolar, sexto año articula con la Escuela de Educación Secundaria número 8, todos los años y secciones con el Club de Haciendo Ciencias, abordando contenidos de geometría y de ciencias naturales también, y todos los años estamos en un proyecto que se llama Somos Escuela Bonaerenses, en la cual hay 6 escuelas, una de Tandil, de Bahía Blanca, de San Nicolás de los Arroyos, de Islas, ¿sí? De San Fernando, y también las 6 de Monte Grande. Estas 6 escuelas de distintos ámbitos, ya sea escuelas rurales, escuelas de islas, escuelas de ciudades, escuelas de mar con nosotros. Vamos a hacer una feria virtual, ¿sí? Una feria virtual en la que vamos a intercambiar información sobre el bicentenario de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Bien, entonces tenemos las problemáticas del vínculo, de la vulnerabilidad, de la comunidad pedagógica, y la otro, cómo monitoreamos, cómo supervisamos las actividades. Bueno, para ello, los docentes confeccionan planillas, ¿sí? Que deben completarlas habitualmente, donde en ellas se registran los contenidos, las actividades, también las dificultades, los obstáculos,
que impiden a veces tener esa continuidad pedagógica. Los directivos participamos en los medios tecnológicos, participamos en Facebook de grupo cerrado, participamos en los grupos de WhatsApp de padres, participamos en los Zoom y fundamentalmente fundamentalmente sostenemos las reuniones con los docentes, ¿sí? Lo que más hemos tratado de sostener son las reuniones de equipo de escolar básico, en donde aquí podemos observar, analizar y hacer acuerdos sobre los procesos de enseñanza y el de aprendizaje. Acuerdo con los docentes y además de tratar de ver, observar situaciones problemáticas, ¿no? Problemas tanto sociales que puedan surgir en las familias. Bueno, construí este dado y como verán, nombré 5 problemáticas y hay una cara que no tiene nada, pero sí, una cara tiene un signo de pregunta, porque este signo de pregunta es el espacio que le podemos brindar a ustedes y también a quienes participan de este conversatorio, porque por ahí hay algo que nosotros, algún problema que quizás no hayamos visibilizado. Y bueno, esta también es una buena oportunidad para que consulten, para que pregunten, para que quizás podamos nosotros darnos cuenta de algo que no hayamos visibilizado correctamente, alguna otra problemática, algunas otras situaciones que se plantean en este contexto. Bueno, espero haber sido claro y nosotros somos una escuela abierta y estamos siempre dispuestos a escuchar, a participar y por supuesto también a responder las inquietudes o los interrogantes y los planteos que surjan de esta charla. Bueno, Fabio, muchas gracias. Sí. Todavía, Raúl, no recepcionamos ninguna pregunta del chat, queda abierto. Podemos continuar con Cecilia y después, en la medida que aparezcan preguntas de nuestros estudiantes, las compartimos. Bien, me parece muy bien. Vamos a Cecilia Meneghetti, es licenciada en psicopedagogía, pertenece al equipo de la Escuela 8, es orientadora de los aprendizajes, es también profesora de educación inicial, también es especialista en psicopedagogía clínica y forma parte del equipo focal territorial educativo en esta emergencia. Así que tiene como una doble función y recién escuchábamos a Fabio el rol de la institución educativa y ahora vamos a poder vivenciar en la voz de Cecilia el trabajo en red, cómo esas instituciones trabajan con la comunidad a través de distintas intervenciones. Así que le damos la palabra a Cecilia y también le agradecemos. Bueno, quiero agradecer yo la invitación que me hicieron, me siento muy halagada, espero ser clara con los conceptos que tengo para contar. Primero, voy a contarles que formo parte de una modalidad, que es la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social. Desde el año 2007, nuestra modalidad se denomina de este modo. Eso ha cambiado el enfoque con el que trabajamos en las instituciones educativas. Somos parte de las instituciones, nos llaman, que para mí es en forma peyorativa, gabinete, pero bueno, nos reconocen como personal de gabinete. Voy a tratar de silenciar esto. Bueno, con respecto al nombre de la modalidad, psicología comunitaria y pedagogía social, nos entendemos como parte de un todo. Dentro de la institución somos parte de la comunidad educativa y que la conforman docentes, estudiantes, padres,
equipo de conducción y también las familias. Y con las familias todas las entidades que trabajan en el barrio. Trabajamos articuladamente con el centro comunitario y articulamos, bueno, las intervenciones con todos los efectores con los que necesitemos acompañar determinadas situaciones de las familias. Les quería contar que como parte de la institución de la EP número 8, nuestras intervenciones las comenzamos a partir del diagnóstico participativo, en el que consideramos la voz de todos los integrantes de la institución, dentro de ellos también las familias, los docentes, y a partir de ahí, bueno, se organiza el proyecto institucional. En nuestra escuela, como Fabio nombró un montón de proyectos, dentro de ellos está el Abrazando Culturas, que ahí después me voy a enfocar. Uno de los insumos necesarios para todas las intervenciones son las reuniones de equipo escolar básico. Todas estas cuestiones, las digo, son nuestros insumos en tiempos comunes, que al haberlos trabajado desde siempre, nos sirven en estos casos excepcionales como transitar una pandemia, tener estos recursos ya trabajados para poder, en estos casos de emergencia, poder actuar con más datos, con más herramientas. Bien, por eso les hablaba de un diagnóstico participativo en el que escuchamos las voces de quienes conformamos la comunidad educativa, las reuniones de equipo escolar básico, en las que ponemos en la mesa las problemáticas y diferentes modos de abordar esas problemáticas. Y bueno, y para resolver esas problemáticas está la articulación con diferentes efectores locales. Lo que nos pasó en este tiempo de pandemia, bueno, primero, como bien decía Fabio, el primer momento fue un momento de incertidumbre, de no saber qué hacer, cómo hacer, cómo seguir las intervenciones. Estábamos justo en un periodo de diagnóstico, estábamos viendo qué situaciones habían sido resueltas en el transcurso del año pasado y qué otras deberíamos seguir trabajando como institución educativa, y reorganizando la reunión de equipo escolar básico, y de repente nos encontramos con que no podíamos juntarnos más, ir más a la escuela, tener estos contactos que teníamos hacia un día atrás. Esta incertidumbre nos hace colocarnos en un lugar primero, de agentes que tenemos que cuidar. Nosotros teníamos que ponernos como pensando más frío, a ver cómo podemos actuar para cuidar tanto a nuestros compañeros docentes como a quienes conforman parte de la comunidad educativa. Por eso les decía, este trayecto anterior de trabajar como modalidad que atraviesa todos los niveles, la modalidad nuestra de psicología comunitaria y pedagogía social tiene distintas estructuras territoriales. Serían los equipos de orientación escolar, que es lo más conocido, lo que decía anteriormente le llaman gabinete. También lo conforman equipos interdisciplinarios, como hay un equipo especializado en primera infancia que se llama EIPRI, otro especializado en trabajar con familias que se llama COF, EDIA, que es en el que participo yo también, que es un equipo interdisciplinario distrital que trabaja con adolescencia, y los equipos de inclusión. Entonces, somos varios profesionales trabajando en las instituciones según las demandas y según las situaciones puntuales que se presentan. Esto ya nos da como modalidad herramientas que sabemos cómo trabajar ante una situación de emergencia, ante una situación compleja, y tenemos relación con todos los efectores que pueden ayudarnos a trabajar en una situación de alta complejidad. Entonces esto ya nos da un training como para saber que en un momento de alta complejidad alguna respuesta tenemos que dar. Y bueno, puntualmente, este año cuando empieza esta cuestión de no poder juntarnos, en un día de entrega de módulos alimenticios en la escuela 8, nos damos cuenta que en la cola que había afuera para retirar los módulos alimenticios había personas que no conformaban parte
de la comunidad educativa, o eran personas del barrio que no tenían hijos en las escuelas, o personas que han quedado varadas acá en la costa, en nuestro barrio. Había gente de Cooperadora ese mismo día, entonces nos sorprendió que pasaran estas situaciones y dijimos, bueno, alguna respuesta tenemos que dar. Y bueno, ahí participamos, pensando en qué grupo había más cantidad de docentes, recurrimos al grupo de Abrazando Culturas, que nos reunimos varias instituciones educativas, no varias, todas las instituciones educativas del polo educativo de Mar de Ajó Norte, nivel inicial, el Jardín 910, la Escuela 8, la Secundaria 8 y el Instituto, y los padres de Cooperadora. Bueno, entonces teniendo a toda esta gente dispuesta a colaborar, surgió el Abrazando Cultura Solidario y necesitamos un lugar para encontrarnos a pesar del distanciamiento obligatorio, a pesar de todas estas cuestiones. Necesitamos concretamente acompañar en esta situación tan peculiar que era la falta de alimento. Ahí había gente que vino a trabajar en la temporada y se quedó varada sin posibilidades de trabajar, sin acceder o sea, tenían un alquiler precario, digamos, porque era por poco tiempo. Bueno, entonces nos pusimos un día en el Centro Paraguayo, nos juntamos y dijimos, bueno, hagamos algo. Hicimos una alcancía para hacer una compra comunitaria y empezamos a colaborar en la compra de alimentos. Y se acercó gente que yo, para poder conversar ahora con ustedes, empecé a ver las cantidades. Y el 7 de mayo habían pasado 210 personas por el Centro Paraguayo, que es el lugar que nos dieron para poder ayudar. Y al día de hoy, más de 300 personas han pasado con alguna necesidad. Primero, bueno, lo urgente era ayudarlos con los alimentos. Después, a partir de ahí, articulamos con diferentes efectores. Hubo familias que tenían a sus hijos en edad escolar, pero no podían recibir el bolsón alimentario porque no estaban matriculados en la escuela, ni en la escuela 8 o el jardín. Después se fue acercando gente que les correspondería a la escuela 9 o por lugar de residencia les correspondía otras escuelas. Así que empezamos a articular con las otras escuelas para encontrar las vacantes. Y bueno, después necesitamos también articular por situaciones de salud. Hubo muchas cuestiones que al estar cerrado el centro comunitario, se utilizó el espacio que ofrecíamos para un montón de dudas y un montón de cuestiones que eran urgentes, que necesitaban una respuesta. Y articulamos con diferentes efectores de la municipalidad. Esta articulación fue posible por el trabajo que veníamos haciendo como Escuela 8 o en mi caso como equipo de orientación de un equipo interdisciplinario. Como bien decía Raúl, yo conformo parte del EFTE, que es el Equipo Focal Territorial Educativo para la Emergencia, que fue creado justamente para este momento de aislamiento social preventivo y obligatorio. La función del EFTE es justamente poder abordar estas situaciones en forma virtual, la mayoría de las situaciones que se presentan. Pero, como bien decía Fabio, hay muchas familias que no tienen conectividad. Entonces, había situaciones muy complejas que no pudieron continuarse por esta falta del contacto diario, y al no tener conectividad se complica muchísimo más. Este equipo interdisciplinario está formado por 2 trabajadores sociales y por mí, que soy orientadora educacional en este cargo, y hay un EFTE en cada sector, digamos, en cada zona de la costa. Yo pertenezco al EFTE de zona sur, hay otro EFTE en zona sur-sur, en zona centro y en zona norte.
y actuamos después que los inspectores nos trasladan un informe de situación que tiene que ser de alta complejidad. En mi caso, bueno, trabajé en una situación de duelo y después en situaciones complejas que habían sido ya visualizadas con anterioridad, el año pasado, en el ciclo lectivo anterior, y no pudieron ser trabajadas durante este ciclo justamente por el aislamiento y por la falta de conectividad. Así que nuestro trabajo también tenía que ver con la continuidad pedagógica. Nos pudimos acercar a los domicilios manteniendo todos los recaudos necesarios y empezar a indagar cada situación desde el rol de docente, digamos. Íbamos con el fin de acercar los contenidos que cada docente había propuesto para esos alumnos. Con esta intención pedagógica nos acercamos a una realidad compleja en la que estaban algunas de estas familias que fuimos a visitar. A partir de ahí empiezan un montón de articulaciones con diferentes efectores para poder acompañar estas situaciones complejas. Entonces, quizá esa visita con el módulo que preparó el docente al domicilio para un alumno fue un momento de que ese alumno tuvo, por ejemplo, el lugar de niño, que esto me conmociona, porque a veces los niños tienen que ocupar roles de adultos porque la necesidad hace que tengan que llegar a cumplir ese rol. Entonces, el contacto con la posibilidad de seguir aprendiendo y de estar, aunque sea una hora, en contacto con los contenidos y mantener ese vínculo con el docente que se preocupó por su alumno, que preparó un material especial, que no se lo podía hacer llegar porque no tenía medios tecnológicos. Entonces ahí nos acercábamos o con una computadora o con un celular propio y compartíamos las actividades. Hubo situaciones que pudimos cerrar hasta que se organizó la continuidad pedagógica desde otro dispositivo, como es la red de apoyo escolar, que también es un insumo municipal, es un dispositivo municipal que trabaja también con herramientas tecnológicas, pero acompañan a las familias desde otras posibilidades, digamos. Lo veo a Raúl ahí, me parece que me estoy excediendo en el tiempo, ¿no? No, está muy bien, Cecilia, está muy bien. Bien. Bueno, así que el tema que nos convoca es las instituciones y la continuidad pedagógica en este contexto de pandemia. Y bueno, y eso me gustaría por ahí que quede bien plasmado lo esencial que es mantener el vínculo del docente con sus alumnos, porque va más allá de un contenido pedagógico, sino hacer sentir que ese alumno es importante. Es lo que nos pasa en la cotidianeidad en la escuela. En la escuela cada alumno tiene su lugar, tiene su nombre, tiene su espacio, lo conocemos, transita en la institución. Ahora, y hay muchas situaciones que se visibilizan en la escuela y que justamente en la escuela también es las posibilidades de abrirse a un mundo diferente del que cotidianamente tienen y quizá no sea la mejor situación que están atravesando las familias. Así que bueno, la escuela les provee esto cotidianamente y ahora de repente no está. Entonces el contacto con ese contenido pedagógico que el docente pensó para su alumno es el contacto con esa posibilidad de otros mundos. Es el contacto con saberse querido, con saberse pensado por un otro, mirado por un otro. Así que me parece esencial el rol de las instituciones educativas en este contexto de pandemia, más allá de si tenemos o no la disponibilidad de la tecnología.
y bueno, la conformación del equipo técnico especial en este contexto de pandemia fue pensado desde ese lugar, ¿no? Desde seguir teniendo ese vínculo de los docentes con sus alumnos. Muy bien, Cecilia, yo quería retomar eso que recién plasmaste en la última parte. Muchas veces se habló siempre de la función social de la escuela, pero incluso a veces hasta de modo peyorativo, ¿no? La función social queda por detrás de la función pedagógica. Hoy vemos en este contexto la importancia, la revalorización del valor simbólico de la escuela, como esa función social que hoy también había hablado Fabio. Yo quería que puntualices por qué es tan importante la función social de la escuela. Justamente, como decía antes, cada uno de nuestros alumnos tiene un lugar en la escuela, tiene un lugar específico y un lugar donde es mirado y donde tiene la posibilidad de expresarse y de empezar a buscar quién quiere ser. Es la posibilidad, es una ventana abierta al mundo. Pienso se me presentan muchos alumnos en particular, entonces hablar en general se me está haciendo difícil. Hoy tuve 2 intervenciones y una quedó cerrada, digamos, una intervención quedó cerrada, y ya no puedo formar más parte del equipo que acompaña a los alumnos, porque hemos logrado un montón de cosas. Y, digamos, si no hubiese sido por la función de la escuela, no sé en qué condiciones habría estado esta familia. Por eso, un caso puntual al que no me voy a remitir, pero esto no moviliza muchísimo y es sumamente valioso lo que hizo cada docente al mandar un mensaje específico, al preparar una actividad, algo puntual. Uno de los alumnos no tenía juguetes. La propuesta de la docente había sido que con los juguetes armara una historia, pero nunca nos imaginamos que no habría un juguete en la casa. Así que bueno, se empezó con algo que había sobre la mesa y los crearon, porque eran varios hermanitos. Entonces, la propuesta para uno, participaron hermanitos. La docente con eso que recibió, armó la historia, pero en video, y después la volvimos a mostrar a los nenes y el cierre de la intervención. Y la cara de fascinación de estos chicos viendo su propia producción mediatizada por la tecnología y porque su docente puso la mirada en donde sabía que tenía que ponerla, es una satisfacción que es indescriptible. Estos nenes fueron valorados como alumnos, como personas, como sujetos de derecho. Y hubo un docente comprometido que pudo observar la situación, traducirla y devolver lo que estos alumnos estaban necesitando. Solamente yo fui mediadora y observadora de la situación, pero estas cuestiones son las que nos dan el mejor premio que uno puede desear como docente. Pertenecer al sistema educativo y bueno, y ver estas reacciones y estos finales felices. Perdón, Raúl, me fui por las ramas. Sí, no, una pregunta acá trasladada a Fabio, porque en primer año se ve la noción de red con otras instituciones educativas y esos espacios de circulación de saberes, en esos espacios que son sociales pero también potencialmente educativos. La escuela 8, como hoy se vio con la escuela 13, realmente hacen articulación
y son escuelas abiertas. Si querés profundizar un poquito, ¿por qué es tan importante trabajar en red y no en una escuela cerrada en sí mismo? Sí, fundamentalmente está dentro más allá de que sea algo que está dentro de la normativa, el hecho de la búsqueda del trabajo en redes desde la institución educativa. Y es fundamental porque es como ir de la mano, como acompañarnos, como buscar el crecimiento, ¿no?, entre las instituciones. Y eso a lo que hace de que muchas veces sí, no es fácil porque se basa en torno a los acuerdos de todas las partes, pero es el producto que siempre realmente tiene mucho sentido, ¿no? Porque muchas veces los chicos, los alumnos, los niños, las niñas, cuando realizan actividades que no solamente quedan para ser miradas por el docente, le dan mucho más valor cuando son abiertas o son observadas, son vistas por otros actores, como en este caso familias, otra escuela, otras instituciones, como lo es, por ejemplo, el Abrazando Culturas que mencionó Cecilia, eh, donde participamos todas las escuelas, todas las instituciones de Mar del Ajó Norte y además de la comunidad en general, a partir de instituciones medias, como los clubes paraguayos, bolivianos, entre otros. Y realmente los chicos en ese desfile se muestran a su comunidad. Y después en el festival que se hace, a través de bailes, de presentaciones, de dramatizaciones, y realmente eso es, yo creo que es el crecimiento y además el ser abierto, ¿no? El ser abierto al conocimiento, el ser abierto a la mirada de otros, que otros puedan poner en uno, y, y es muy, para mí, para nosotros, para la escuela, para la institución, es muy productivo todo eso. Nosotros siempre recibimos, bueno, docentes del instituto, nos abrimos también a inglés, al profesorado de inglés, al profesorado de educación física, al profesorado de arte de la Escuela de Bellas Artes de San Clemente del Tuyú. Yo creo que el dar apertura desde la institución es darle apertura a la comunidad, es que las familias puedan se sientan parte y se sientan incluidas en el espacio escolar. Por eso esa apertura y bueno, esa búsqueda casi permanente, diría yo, de la escuela 8, de tejer esas redes, ¿no? De socializarse. Muy bien. No sé si Miriam o Laura, si hay algunas preguntas. Yo quería agregar... Sí, tenemos algunas preguntas, algunas ya fueron respondidas por Fabio y por Cecilia, pero bueno, les hago alguna puntual para Fabio. Quizás preguntan en el chat, bueno, cómo se evaluó en este contexto y cómo se hacen esas devoluciones de las valoraciones que hicieron los docentes a la familia. Sí, nos llegó un documento de Dirección General de Escuelas e incluso a nivel, después primero a nivel nacional y después provincial, de enseñanza y evaluación, en donde en ese documento nos daban cuáles eran los indicadores que teníamos que tener en cuenta para la enseñanza y para su correspondiente evaluación. Entre ellos, los indicadores que recuerdo en estos momentos eran el de que el alumno mantenga comunicación con el docente, que tenga conectividad, o en caso de aquel que no tenía acceso a lo virtual, y como bien decía Cecilia, apoyarlo a través de módulos, de cuadernillos, o con el EFTE, que es algo que omití decir en mi exposición porque nosotros acudimos a este o con algunos casos en particular.
Y entre otros indicadores era el del chico que mantenía o que respondía a las actividades al docente, que podía intercambiar con otros, que podía, que interrogaba, que pregunta, que tenía dudas, y que podía sobre todo fundamentalmente intercambiar con otros las producciones. No había calificación, no hubo calificación, lo que hubo fue evaluación, es decir, evaluación de nuestro trabajo y evaluación que se va a tener en cuenta cuando volvamos en clases presenciales sobre las acciones de este alumno o esta alumna, ¿no? Es decir, que los docentes iban completando planillas, que quienes van participando, quienes no van participando. Aquellos que no van participando es que el equipo de orientación escolar, los miembros de este equipo, van a realizar visitas domiciliarias, que es algo que también omití decir antes. Hay un interrogante que es casi permanente en nosotros, que es una pregunta: ¿vamos bien? Muchas veces nos interrogamos en este contexto extraordinario que estamos viviendo, si lo que hacemos lo estamos haciendo bien. Y bueno, esto es fundamental: la organización, la planificación, los acuerdos que tengamos los docentes y fundamentalmente el estar reinventándonos permanentemente. Bien. Y para Cecilia, que ya lo respondió un poco, pero por ahí nos puede aportar algo más, preguntan cómo hacen, cuáles son las estrategias para detectar si algún niño o niña está atravesando una situación de conflicto, por ejemplo, cita acá la estudiante, por violencia, violencia familiar, y cuáles son las acciones que se llevan a cabo. Y por otro lado, también preguntan cómo se acompañan aquellas familias que hayan detectado que quedaron aquí en nuestras localidades por el motivo de la cuarentena y que viven en otros lugares. Bien, en nuestro caso, en la escuela 8, hicimos algunas actividades que podían ser, les transmitimos a los docentes sobre algunas actividades que podían ser con sus alumnos, en las que se vislumbraban si había situaciones complejas en las que había que hacer otro tipo de intervención. Por eso decía Fabio que hubo la intervención de también por una situación particular de un alumno que en este intercambio con la docente se pudo visualizar y se abordó la situación. En este caso, el alumno tenía vínculo con la docente por el celular y su familia también. En otras situaciones hubo indicios de intervenciones anteriores del año pasado, entonces este año se necesitó seguir con la intervención y por eso decía, en casos que no tenían uso de tecnología, nos acercamos al domicilio con los módulos de continuidad pedagógica y a partir de ahí podríamos hacer una evaluación de la intervención de algún otro efector o acompañar, por ejemplo, hacer una denuncia por violencia y articular con la dirección de GEL, el municipio. Por eso lo que decía Raúl, no la importancia de trabajar en corresponsabilidad con las redes que tenemos a nivel municipal, en este caso, y si es necesario también a nivel provincial, una acción muy compleja. Bien, y una preguntita más que aparece en el chat, ya es más de la reflexión personal de ustedes, y es que ¿cómo consideran que esta situación va a repercutir en la educación? Es un poco general, ¿no? Sí. Pero, bueno, ¿qué consecuencias piensan ustedes que todo esto que hemos vivido, positivas? Que lo estamos pensando, las cuestiones que va pensando. Yo creo que fue un buen momento, lamentablemente, ¿no? Un momento muy complejo, pero que nos sirve para poder replantearnos
muchas cuestiones. Me parece que revalorizar el rol docente también fue algo que esto nos dio. Una mamá, 3 hijos en su casa, para organizarse con las tareas fue como muy complejo y cuando tiene el contacto con la docente, esto lo hace notar, ¿no? Que extrañan las clases por esas situaciones. Digamos que es un buen momento para reflexionar acerca de todas las prácticas docentes, de las prácticas, de cómo las familias participan en la escuela. Hay muchas familias que a partir de ahora están queriendo o pudieron también tener voz, familias que quizás están trabajando y no tienen necesidad de participar en la escuela, mediante la tecnología pudieron acceder a un Classroom, a una reunión por Zoom con la docente de sus hijos. Esto del uso de la tecnología, que lo tuvimos que aprender así de repente, me parece que va a ser un buen aprendizaje para el después. Bueno, esto es una punta de iceberg, me parece que hay un montón de cuestiones que vienen a movilizarnos y a cuestionarnos sobre las cuestiones cotidianas, ¿no? De cómo ponemos en valor las situaciones cotidianas ahora que está todo trastocado. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Bueno, Raúl, en Sí, el chat no tenemos yo quería... yo estoy tratando de, dentro de esta pregunta, ¿no? Dale, De esta dale. reflexión, estoy tratando de hacer una columna entre cuáles serán los facilitadores y cuáles serán las consecuencias, obstáculos o dificultades de lo otro, ¿no? Tratando de poner una cosa y la otra. Para valorar muchísimo, yo creo que surge un nuevo contrato entre las familias y la escuela, porque se ha dado que hoy hemos estado conectados con las familias, ya sea en ese encuentro cara a cara, donde teníamos una comunicación directa con las familias en la entrega del servicio alimentario del Estado, o a través de la conectividad, a través de lo digital, de lo virtual, y que muchas veces hasta somos reacios quizás de entregar nuestros celulares, nuestros números celulares a las familias, y hoy ante esta situación lo tuvimos que hacer, porque era una manera de lograr esa comunicación, ya no era el cartel que poníamos en la escuela, tal día hay reunión de familias, sino que hoy a través de esto, a través de de esta virtualidad, de esta conectividad, nos acercamos muchísimo más. Es más, hoy fueron más necesarias que nunca, porque es familias y alumnos, niños y niñas, porque a través de ellos les compartimos las actividades. Después, bueno, con respecto a que muchas veces se escucha, ¿no?, en los medios que se perdió el año, que se va a perder el año, bueno, esto es tratar de llevar calmas a las familias, de que el año se va a poder articular el 2020 con el 2021. Habrá que hacer un recorte de contenidos, de aquellos que son relevantes, de aquellos que por ahí no lo son, y bueno, articularlo entre el año 2020 y el 2021. Uno se imagina al mismo docente de este año siguiendo con su grupo del próximo año, en aquellos que se estén las posibilidades. Bueno, sabemos lo que pasa después con los cargos docentes, no puede adecuar por distintas situaciones de revista, suplente, titular, provisional, pero eso, estaba tratando de volcar una cosa y la otra, ¿no? Y lo que me pasó el otro día al llegar a la escuela pasaba una nena con la mamá y la nena se acercó corriendo a abrazarme. Realmente eso nos falta, eso nos está faltando. Esa ternura que tienen los chicos, las chicas, realmente eso es algo que creo que les está faltando también a ellos, a la familia. La verdad que me emociona hablar de este tema porque fue muy conmovedor y el hecho de decirle, bueno, ya nos vamos a ver, ya nos vamos a encontrar, la escuela abrir sus puertas y estar tan vacía. Así que bueno, eso más o menos como para y del otro, ¿no?
quizás la tecnología, que quizás llega para instalarse en la escuela, y eso está muy bueno. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta más, recuperando el inicio, cuando Fabio decía que uno de los valores en ese cubo era la solidaridad, ¿no? ¿Vos crees que en esta post-pandemia, en esta nueva normalidad, vamos a mantener esa palabra en alto o volveremos a veces a conductas individualistas donde cada uno busca su propio progreso? ¿Qué le traslado a Fabio y también me gustaría a Cecilia que opine al respecto? Como Raúl no se escuchaba medio entrecortado. El valor de la solidaridad, decíamos que fue lo primero que vos hoy dijiste, y la pregunta es si esto se va a mantener, si crees que se va a mantener cuando esto pase y volvamos a una cierta normalidad. Y yo creo que siempre mantuvo su dado solidariamente a la comunidad. Desde la escuela, yo que sí. Ahora, con respecto a si la comunidad o la sociedad va a seguir manteniendo esa solidaridad o que cada uno va a buscar su progreso y no un progreso colectivo, y la verdad yo no soy muy optimista. Sinceramente, es como que considero que aquel que es individualista, algunos habrán cambiado, seguramente algunos habrán cambiado, habrán reflexionado que lo bueno es que todos salimos de esto colectivamente. Y ante algunos episodios que ocurran, seguramente, innatamente creo que los argentinos somos solidarios, pero que esa solidaridad se mantenga durante mucho tiempo, la verdad que no soy muy optimista. Sí, hay un grupo de personas como ustedes lo han hecho en el Abrazando Culturas, tanto Cecilia como vos, Raúl, que han puesto el cuerpo todos los días, ahí, brindándole alimento, ropa, hasta libros a esas familias en riesgo, realmente es para valorarlo y muchísimo. Pero bueno, son actitudes de un grupo, actitudes de la escuela, actitudes, pero si la sociedad va a cambiar, y la verdad que no soy muy optimista. Bueno, entonces yo voy por la contraria. No para hacer la cosa a mi director. Pero lo que, digamos, puedo rescatar de estos momentos es justamente la solidaridad por ahí de los que menos tienen. Vemos familias que se acercan con 2 paquetes de fideos para otra familia que no tiene. O hay personas sin trabajo que se acercan para colaborar con sus manos, lo que puedan hacer. Por ejemplo, tenemos un pintor ahora en el Abrazando que empezó necesitando, no sé si alimentos, necesitaba contacto, necesitaba un lugar donde contactarse con gente. Empezó yendo a buscar alimentos, después necesitó zapatillas, después ya nos ayudaba a bajar los bultos y un día se quedó ayudando a cocinar un locro. Y bueno, nosotros lo ayudamos a conseguir sus anteojos, que era algo como inaccesible porque estaba sin trabajo, que vino a trabajar en temporada y se quedó sin trabajo, tenía que pagar un alquiler. Bueno, esos que por ahí parecen pequeñas acciones, se están dando ahora. Si no fuera en contexto de pandemia, no sé si se daban.
Así que yo soy más optimista y pienso que justamente nos viene a mostrar esta situación tan complicada, que sí existe la solidaridad, que sabemos que esto de usar el tapaboca, de la distancia social, no es solo cuidarnos a nosotros, sino cuidar al otro. Así que espero que nos sirva como revalorizar lo que es la solidaridad, y que no vivimos aislados. El mundo somos todos partes del mismo planeta, digamos. Lo que hacemos cada uno de nosotros repercute en el otro, y me parece que esto nos viene a mostrar eso, y lo estamos viendo en lo cotidiano. Pareciera ser un granito de arena, pero es una persona que encuentra un lugar, que encuentra un sentido, otro sentido quizá a una situación muy compleja o de atravesamiento de sufrimiento, encuentra un espacio y encuentra un lugar, y eso en base a la solidaridad. Así que, Fabio, lamento contradecirte, pero espero que esta no sea. Miriam, tu reflexión respecto a este último punto, nos gustaría. Raúl y todos, la verdad que un placer escucharlos. Damos fe con Raúl de la postura de la Escuela 8 y de otras escuelas que en el Partido de la Costa están acompañando a cada una de las familias y están pudiendo tener ese contacto de algún modo con los chicos, sosteniendo, acompañando desde todos los lugares, ya sea desde el bolsón y desde lo pedagógico, maestras preocupadas porque esta continuidad pedagógica se lleve a cabo. La verdad es que da gusto entrar a saber que somos coformadores de nuevos docentes, pensando como piensa ahora, como escuchamos, tenemos la posibilidad con nuestros alumnos que están seguramente por el canal de YouTube escuchando a Fabio y a Cecilia, y un placer ver gente comprometida con la realidad y esperanzadora. Yo apuesto por la postura de Cecilia. Gracias, Cecilia. Bueno, gracias a ustedes por todo lo que hacen cotidianamente, que damos fe, y por acompañarnos a conformar docentes en esta línea. Gracias. No, ustedes por la invitación. ¿Querés dar el cierre, Laura? ¿Hay algunas preguntas más? No, creo que ya han respondido todas. Parecen nuevas preguntas, pero las han respondido a lo largo de la conversación. Y bueno, primero el agradecimiento, por supuesto, de la disponibilidad de los compañeros para compartir este momento de formación y de reflexión. Por ahí cierro con una última pregunta, si desean, que aparece recién en el chat, y que pregunta qué posibilidad real hay de volver a clases presenciales teniendo en cuenta las falencias edilicias de las instituciones. Compleja la pregunta. Para Fabio. Sí, bueno, eso estamos, no hay realmente digamos, una fecha o un mes en el que decir, sí, tal día volvemos a clases presenciales, ya sea por la situación de la pandemia en cuanto a lo que significa la capacidad de salones, de aulas, y que pueden estar la cantidad de chicos que tienen que estar en los años, en las aulas, y como también las condiciones edilicias a la que hace referencia. Bueno, se está trabajando, Consejo Escolar está trabajando en las escuelas, particularmente en la 8, se están resolviendo las problemáticas que había en cuanto a la colocación de membranas en el techo de la cocina y el comedor, en la colocación de membrana en el techo de laboratorio y biblioteca, también el desagüe pluvial que se está trabajando, y bueno, y lo último, después de terminadas estas reparaciones, va a venir la pintura, que también ya está la pintura, está la mano de obra, pero bueno,
esas son más que lo que tiene que ver con lo que lo que tiene que ver con las problemáticas de la escuela, lo que preocupa también creo que es las condiciones en las que los docentes tengamos que volver, porque hay docentes que por razones de riesgo, por razones de su salud, seguramente no van a estar en condiciones de volver a las clases presenciales, ¿no? Y esto, bueno, de obtener que esos docentes tengan su suplente, bueno, sería una forma de agilizar ese retorno a clases presenciales. Pero bueno, se tienen que dar muchas condiciones, se tienen que dar varias condiciones. Bienvenido sea el protocolo, bienvenido sea toda la información que podamos recibir en cuanto a las cuestiones de infección o a los riesgos de infección que deben evitarse, lógicamente, pero también está el derecho de los chicos de volver a clase, pero también hay que ver las condiciones y también el recurso humano y particularmente de los docentes, ¿no? Docentes y auxiliares, que por sus edades, que como dije anteriormente, por razones de salud, no puedan ir a trabajar en las clases presenciales, o sea, no puedan ir a trabajar. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener en cuenta varios indicadores para poder retornar a clases en forma más o menos normales, ¿no? Acá tengo una pregunta que aparece, es para Cecilia, sobre que se trabaja sobre todo en segundo año, el concepto de corresponsabilidad. Si lo puedes desarrollar un poquito, Cecilia, ¿qué significa para un docente frente a una situación de vulnerabilidad la palabra corresponsabilidad? Bien, dentro de la institución educativa hablamos que todos somos responsables. El alumno no es de un docente, el alumno es el alumno de la escuela. En el marco de la corresponsabilidad dentro de la escuela, todos actuamos para que este alumno, para garantizarle a este alumno el acceso a todos sus derechos dentro de la escuela. Y también en corresponsabilidad con otros efectores de agentes estatales, como son los trabajadores sociales de los centros comunitarios, por ejemplo, o quien tiene algún cargo en la dirección de género, por ejemplo. Trabajamos en corresponsabilidad justamente para esto, para garantizar que sus derechos no sean vulnerados. Si alguno de sus derechos está siendo vulnerado, trabajamos en conjunto. No es que desde la escuela visualizamos una cuestión compleja y la derivamos, por ejemplo, al Servicio Local de Protección de Derechos del Niño, sino que trabajamos en conjunto, informamos lo que nosotros observamos, ellos también hacen su propia observación de la situación y desde los distintos lugares buscamos cómo acompañar esa situación compleja. Por eso decimos que trabajamos en corresponsabilidad, no hay derivación ni dentro de la escuela ni con otros efectores. Cada uno tiene que aportar desde su rol lo que sea necesario para que ese derecho deje de estar vulnerado. Obviamente hacemos referencia en primera instancia al derecho a la educación, pero hay otros derechos que el derecho a la identidad, si hay una situación de violencia, bueno, estar pendiente de todas esas cuestiones y saber que no somos un individuo en una institución, sino somos parte de una institución, y hay otros efectores dentro del Estado que también comparten esta responsabilidad con nosotros de garantizar los derechos. Muy bien, la verdad que agradecidísimo. No sé, Laura, si querés dar el cierre, si hay alguna cuestión más para hablar. No sé cómo estamos en tiempos también. De tiempo ya estamos bien, en tiempo. Bueno, surgen preguntas, pero ya fueron respondidas. Le
les compartimos a nuestros estudiantes que ambos momentos del TAIN, tanto el de tercero y cuarto como el de primero y segundo año, quedarán en nuestro canal de Territorio 89 para que lo puedan volver a ver y para compartirlo con otros también. Nosotros de la institución, muy agradecidos de esta participación, y bueno, será hasta otro momento que seguramente estaremos compartiendo. Bueno, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias.